La Confederación Patronal de la República Mexicana lanzó la Cruzada Nacional de Defensa de la Constitución y lo hizo nada más y nada menos que en el Teatro de la República, en la ciudad de Querétaro, donde nació la Carta Magna. Muy emblemático el lanzamiento de esta Cruzada Nacional. Le agradezco mucho a José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, su presencia esta noche en el programa para comentar acerca de esto. Muy buenas noches, José, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Guillermo. Muchas gracias, gusto en saludarte. Y sí, efectivamente escogimos la ciudad de Querétaro y el Teatro de la República precisamente para conmemorar en ese lugar el lanzamiento de Guardianes de la Constitución. Hay que recordar, Guillermo, que esta Constitución del 17 es una aportación de la tradición jurídica mexicana al constitucionalismo universal. Es la primera constitución que incluyó derechos sociales. Hay 3 artículos que destacan en nuestra Constitución: el artículo 3, que habla de educación de calidad gratuita, el 27 sobre el territorio de la nación y el 123, este derecho al trabajo digno. Estas fueron producto de las demandas de las clases populares que protagonizaron la Revolución Mexicana. Y desde entonces, hace más de 100 años, la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos ha sido la norma jurídica fundamental del país, esta máxima referencia del Estado democrático. Y por lo mismo nos preocupa en Coparmex que en los últimos meses se han aprobado en el Congreso leyes que atentan contra la Constitución. La ley de la industria eléctrica y la ley de hidrocarburos, que atentan contra la libre competencia y la libre concurrencia que están consignadas en nuestra Constitución, o esta extensión del mandato del ministro presidente de la Suprema Corte, Guillermo, en donde la Constitución es clara que el término es por 4 años, que lo eligen los ministros y que no hay reelección. De tal manera que ese transitorio que aprobó el legislativo a través del Senado, pues atenta contra lo que dice la Constitución al meterse un poder en lo que corresponde a otro poder. O también esta aprobación de la ley de telecomunicaciones que obliga a los usuarios de telefonía celular a entregar nuestros datos biométricos a estas empresas. Afortunadamente, el Poder Judicial ha actuado. Hay jueces que han suspendido, primero de manera temporal y luego de manera definitiva, estas leyes. Estaremos atentos, Guillermo, a ver qué decide la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre esta extensión del periodo. Pero es por eso, ante esta circunstancia, que decidimos lanzar esta iniciativa, este movimiento Guardianes de la Constitución, en donde invitamos a organismos de la sociedad civil, instituciones educativas y ciudadanos en general a unirse en la página guardianes de la Constitución.mx, en donde estaremos emitiendo alertas constitucionales, en donde precisamente estas alertas manifiestan estas violaciones que hay hacia la Constitución y desde luego, además de generar la conciencia, el dar seguimiento a la resolución de esas violaciones a la Constitución, Guillermo. De entrada, ahora que se hace el anuncio de esta Cruzada Nacional de Defensa de la Constitución, ¿qué personas o qué organismos forman parte ya de estos guardianes de la Constitución, José? Sí, en primera instancia, Guillermo, hicimos una alianza con los colegios de abogacía, es decir, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados y la Asociación Mexicana de Abogados de Empresa, porque ahí sus abogados, especialmente los constitucionalistas, nos ayudarán precisamente a detectar en estas iniciativas, en estas leyes que violen la Constitución, para precisamente elaborar las alertas constitucionales. Participó en el lanzamiento también el día de ayer Más Ciudadanía, esta organización de la sociedad civil que se ha unido a la defensa de la Constitución, y hacemos esta invitación. Hemos invitado a instituciones educativas, a organismos de la sociedad civil, a ciudadanos en lo general, a que se inscriban en esta página para que juntos logremos esta defensa de la Constitución. Es importante, si queremos en este país que prevalezca el Estado de Derecho, que se respete la ley, y más cuando se trata de la Constitución, Guillermo. Sí, pareciera que es algo abstracto, pero no lo es. Está tan manido el término esto de la defensa de la Constitución y tal, que parecemos perder conciencia de que es la ley de leyes de nuestro país y que nos pertenece a todos. Cuando se pasa por encima de ella, nos están afectando y nos están lastimando a todos
como individuos, como ciudadanos, como sociedad y como país. A ver, déjame preguntarte, José Medina Mora, ¿no me parece casual que esta iniciativa de Coparmex arranque apenas unos días después de que desde Palacio Nacional el presidente López Obrador anunció que lanzará 3 iniciativas de reformas constitucionales y las enumeró? Es militarizar en definitiva a la Guardia Nacional, es hacer una reforma electoral donde ya vimos que lo que pretenden es afectar al Instituto Nacional Electoral, y es una reforma eléctrica, una reforma constitucional de la industria eléctrica que, como no pasó la otra ley, ahora se pretende este proteccionismo a la Comisión Federal de Electricidad a través de una reforma constitucional. Repito la pregunta, ¿no parece casual que a unos días de que el presidente anunció esto en Palacio Nacional, Coparmex lance esta iniciativa? Sí, yo te diría, Guillermo, que afortunadamente en el país ha avanzado la democracia después del 6 de junio, y esto hace que cualquier reforma de la Constitución tenga que tener una aprobación de mayoría calificada, es decir, 2/3 partes de la Cámara de Diputados, 2/3 partes de la Cámara de Senadores y adicionalmente la mitad más uno de los congresos estatales. Esto quiere decir que tendrán que negociar, tendrán que discutir las distintas fuerzas políticas. Desde Coparmex, desde luego que estamos de acuerdo en que se cambien las cosas, las cuestiones que no funcionan, pero los cambios a la Constitución deben ser por la vía que la misma Constitución establece, es decir, esta mayoría calificada que comentábamos, más el 50% más uno de los congresos locales, y no a través de aprobar leyes que pasan sobre la Constitución, porque nada ni nadie debe pasar sobre la Constitución. Entonces, independientemente de la opinión que podamos tener como institución, por ejemplo, con el INE, que nos parece que se ha sacado la medalla de oro después de la organización de estas elecciones, y nos ha demostrado en 30 años que saben organizar elecciones, que saben capacitar a los ciudadanos para que puedan abrir las casillas, puedan contar los votos, puedan levantar las actas, y esto nos ha permitido que la democracia avance. Por otro lado, también podríamos opinar pues, que la policía debe ser guiada por la fuerza civil y no debe estar militarizada. Podríamos también opinar que sí requerimos que la Comisión Federal de Electricidad y, por cierto, también Pemex como empresas productivas del Estado sean rentables. Pero esto no quiere decir que no tiene que ser quitándole la competencia. Al revés, lo que hemos visto, no nada más en nuestro país, sino en todo el mundo, es que la competencia ayuda a mejorar. Entonces, en ese sentido, lo que desde Coparmex decimos sobre esta propuesta de reformas a la Constitución es simplemente que se siga el camino de la ley para lograr esas reformas en lugar de simplemente aprobar leyes que van en contra de la Constitución. José Medina Mora, explícame brevemente en qué consiste el Observatorio Nacional para el Respeto y Cumplimiento de la Constitución que anunciaron justamente ayer. Sí, es un movimiento desde la ciudadanía en donde participamos organismos empresariales, organismos de la sociedad civil, instituciones educativas y ciudadanos en general. Es decir, es una invitación abierta a todos los ciudadanos que quieran incorporarse a la defensa de la Constitución. Lo que estaremos subiendo en esta página de guardianesdelaconstitución.mx es precisamente todas las violaciones que hay hacia la Constitución, de tal manera que en primera instancia generemos la conciencia, pero también podamos dar seguimiento a cómo van avanzando la deliberación en estas violaciones a la Constitución. En ese sentido, pues desde luego tendremos que esperar a ver qué dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación al final de estas leyes que se han aprobado pero que violan la Constitución y que afortunadamente han sido detenidas por el Poder Judicial, por 2 jueces. Y entonces el participar nos dará primero la visibilidad, hacer conciencia y desde luego dar seguimiento hasta que esto se resuelva. Muy bien, pues ahí están ya los datos para quienes, organizaciones o personas se quieran sumar a esta Cruzada Nacional en Defensa de la Constitución. Es una iniciativa que parte de Coparmex, pero que es perfectamente incluyente. Así es de que queda hecha al aire la invitación para quienes se quieran sumar a la defensa de la Carta Magna. José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, te agradezco como siempre tu disposición para platicar con nosotros. Al contrario, Guillermo, muchas gracias por abrirnos el espacio y queda ahí la invitación para todos los que te vemos, todos los que te escuchamos y que estemos interesados en la defensa de la Constitución.
Muchas gracias, José. Hasta pronto. Hasta pronto. Muy buenas noches. Leo, entre los objetivos, desde luego, evitar modificaciones